Y hoy estaré hablando sobre algunas monedas que son valiosas, los quarters con duplicación. De hecho, estas monedas que se consideran raros se pueden encontrar en el cambio de bolsillo, bueno, si usted es persistente. Y estos tipos de duplicación es un tipo de variedad que se acuña en las monedas y como resultado existirán varios tipos, ¿no? Varios ejemplos de la misma variedad. Estas duplicaciones se producen cuando el diseño de la matriz se duplica debido a un percance en el proceso de centrado. Les mostraré varias monedas con imágenes para que tengan una idea de las monedas que deben buscar. Hablaré primero de la moneda de 1934, el Washington Quarter con duplicación. De hecho, se dice que esta moneda es el más popular con el error de duplicación comparado con las monedas Washington Quarter de plata anteriores a 1965. Y esta duplicación lo van a encontrar en el lema In God We Trust. Esto se puede observar con una dispersión significativa entre las letras en la parte superior izquierda de las letras, principalmente en las inscripciones. Para estas monedas de 1934 Washington Quarter con duplicación pueden valer alrededor de $50 en monedas circuladas. Y si las monedas están sin circular, casi nuevecitas, pudieran estar aproximadamente en $1,000 o más. Ahora hablaré de la moneda de 1936, el Washington Quarter con duplicación. También se puede conseguir duplicación en estas monedas en el lema En Dios confiamos, en God We Trust, así como se puede ver en la leyenda Liberty sobre la cabeza de Washington. Y los valores pueden variar para las monedas en circulación en grado medio. Pudieran estar alrededor de 150. Y si la moneda estuviera en grado sin circular, estaría alrededor de $500 o más, dependiendo su grado o condición. Recuerden que el grado o la condición es bien importante y su precio puede variar a consecuencia de su condición. Ahora hablaré de la moneda de 1937 Washington Quarter con duplicación. En esta moneda se puede observar una fuerte duplicación en el lema En Dios confiamos, así como en la fecha de 1937. Y este tipo de duplicación es evidente incluso sin el uso de una lupa. Para una moneda en circulación media pudiera estar aproximadamente en 175 y en grado sin circular estaría aproximadamente, de acuerdo a su grado, en más de $2,000. Seguiré hablando sobre la próxima moneda de 1942D, el Washington Quarter con duplicación. Y este tipo de error se ve significativamente en el lado anverso de la moneda, en el lado de la cabeza y en el lado reverso. La duplicación se puede observar en el lema In God We Trust y en la leyenda Liberty. A veces se puede ver duplicaciones en la fecha. Ojo con eso. Y los valores comienzan alrededor de $300 en grados circulados. Y si nunca ha estado en circulación, pudieran estar aproximadamente en $5,000 para algunas monedas. Veamos ahora la moneda de 1943 Washington Quarter con duplicación. Estas duplicaciones se puede decir que son muy fuertes, especialmente en el lema En Dios confiamos, libertad y la fecha. En cuanto a grado o condición, bueno, todo dependiendo de su condición, comenzará alrededor de $500 y me refiero en grado de circulación.
Y si supera los 5,000, sería para las monedas no circuladas. Hablemos ahora de la moneda de 1943 S, Washington Quarter con duplicación. Se puede ver el error en la duplicación fuerte en el lema "En Dios confiamos", libertad y ligeramente en la fecha de 1943. Para las monedas que han estado en circulación pudieran estar los precios aproximadamente en $175 y sin haber estado en circulación pudieran estar aproximadamente en más de $750. Seguiría hablando de la otra moneda, tal como la de 1964 de Washington Quarter con duplicación. Uno de los más valiosos es una moneda producida en Denver de este año y su duplicación es fuertemente exhibida en el lado reverso de la moneda donde dice "of America" y también dólar. Es tanto su duplicación que no es necesario utilizar una lupa porque se ve evidente su duplicación. El valor es alrededor de $100 para un grado medio en circulación, pero si nunca ha estado en circulación, pudiera alcanzar más de $250. Veamos la próxima moneda y esta es la del año 1965 Washington Quarter con duplicación. Muestra una tremenda duplicación en el lema "En Dios confiamos" y libertad. La extensión generalmente está hacia arriba, lejos de las letras y es distinta. Si la moneda está en circulación media, tiene un precio aproximado de $400 y si estuviera sin circular, pudieran alcanzar aproximadamente hasta más de $600. Veamos la próxima moneda del año 1976 de Washington Quarter con duplicación. El error de duplicación en esta moneda bicentenario es extremadamente raro y valioso, debido a que es un error de duplicación fuerte en el lema libertad. Sus valores comienzan alrededor de $800, puede variar. Otra moneda que no queremos pasar por alto es la moneda del 2005, Washington Quarter de Minnesota con duplicación. En esta moneda, si su duplicación es particularmente fuerte, pudiera estar aproximadamente entre $50 a $100, obviamente dependiendo su grado o condición. Por último, quiero hablar de la famosa moneda del 2009, el Washington Quarter del Distrito de Columbia con duplicación. Claramente se ven los detalles de la duplicación, incluyendo las letras, las teclas del piano y los dedos del Duke Ellington. Y quiero que sepan que los precios de estas monedas con duplicación pueden variar en valor, pero el más raro y valioso es una moneda quarter del Distrito de Columbia del 2009D con las letras ELL en Ellington, parte del teclado de piano y el panel debajo de las teclas, ambos espectacularmente duplicados y en un ángulo severo hacia abajo y hacia la derecha de la imagen principal. Esta moneda del 2009 de Washington Quarter con duplicación se ha llegado a vender por más de $100. Espero que todas estas monedas quarter con duplicación sean una inspiración para que continúen haciendo su búsqueda de monedas con estos tipos de errores que pudieran aparecer. No se confundan con una duplicación, lo que le dicen en inglés double die, con una duplicación de máquina, que son más comunes y su valor es mucho menor. Muchas gracias si ha llegado hasta aquí y gracias por siempre compartir mis videos en sus redes sociales. Recuerden que siempre les dejo mi dirección postal para todos los que desean escribirme para asesoría, saludarme o enviarme alguna donación. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.
Bye.